Te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, mi querido amigo, hacemos meditaciones para la gloria de Dios. Y hoy, como siempre, ya aquí en casa, a punto de irme a la cama, voy a hacer la meditación para la gloria de Dios, para que ustedes y yo crezcamos en esta palabra impresionante que el Señor nos ha dado hoy. Vamos a hablar de la resurrección de Cristo, súper fuerte, lo que pasó en la resurrección. Así que vamos a ir leyendo cada versículo bíblico y lo vamos a meditar directamente, dando el significado y lo que el Señor nos quiere hablar, qué quiere decirnos, qué significa, que eso es lo que nosotros llamamos meditar, ¿vale? Mira, esto pasó, vamos a hablar en el capítulo 20 del libro de San Juan, capítulo 20, recuerda, vamos a meditar hoy del 1 al 9. Ahí hay muchísimo de qué hablar y de qué aprender. Eso pasó en el año 33 después de Cristo. Vale, vamos a ir allá. Como te he dicho, el tema es la resurrección, así que de todo lo que vamos a hablar va a ser de la resurrección. Empezamos en el versículo 1. Mira, dice así el versículo 1. Vamos a ir meditándolo, leyéndolo y meditándolo. Capítulo 20, espera. Sí, versículo 1. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Ese es el versículo 1. Y vemos aquí que dice, el primer día de la semana, aquí se refiere al domingo, ¿verdad? El domingo. Y dice, siendo aún oscuro al sepulcro. Aquí probablemente, mi querido amigo, probablemente cerca de las 5 de la mañana, más o menos, ¿verdad? Porque era todavía oscuro. Era oscuro. Y también dice que vio la piedra quitada del sepulcro. Lo que ella no esperó encontrar, porque, ¿sabes? Le pusieron una piedra a Jesús y ella llegó ahí y encontró la piedra quitada. Ella no esperaba encontrar algo así. Vamos a pasar al versículo 2. Vemos aquí en el versículo 2 dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Este es el versículo 2. Vemos aquí en el versículo 2, mi querido amigo, que este segundo sepulcro, este segundo discípulo del que hablan, que el Señor amaba, es el Juan, ¿verdad? Juan el amado, así se llamaba él mismo, súper fuerte, Juan el amado, ¿verdad? Y les dijo, han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Aquí, mi querido amigo, todo esto demuestra que las mujeres y los discípulos no creyeron que él había resucitado, porque dice, no sabemos a dónde lo han llevado. Entonces no creyeron que él había resucitado. Tal vez ellos pensaron que José y Nicodemo trasladaron el cuerpo de Jesús a algún otro lugar. Ellas no creyeron. Todo lo que Jesús les había dicho antes, no creyeron. No escucharon y menearon la cabeza como hacemos muchos, ¿verdad? Nos dicen y decimos sí, es verdad, pero al final no nos acordamos de lo que nos dijeron. Vamos a pasar al versículo 3. El versículo 3 dice así. Y salieron Pedro y el otro discípulo. ¿Quién es el otro discípulo? Ya sabemos, ¿verdad? Sí, el versículo 3. Sí, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. ¿Vale? Vemos ahí que salieron y fueron al sepulcro. Mi querido amigo, mira, aquí el otro discípulo, como hemos dicho, es Juan, ¿vale? Y vinieron al sepulcro, vemos aquí. Si realmente hubieran creído que él resucitaría, nunca hubieran abandonado el sepulcro, ¿sabes? No hubieran abandonado el sepulcro, nunca. Pero no creyeron.
No creyeron porque fueron corriendo ahí, porque las mujeres les dijeron, no sabemos qué han hecho con el cuerpo. Y ellos fueron corriendo a ver qué habían hecho con el cuerpo. El Señor, fíjate que les había dicho que va a resucitar. Pero claro, todos somos, ¿verdad? Nos entra por aquí, nos sale por el otro lado. Vamos a pasar al versículo 4. Vemos ahí que en el versículo 4 dice así. Corrían los dos juntos, pero el discípulo... corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Sabes de quién estamos hablando? De Juan. Juan corría, o sea, fue más rápido que Pedro y él llegó primero. Vamos a pasar a meditar el versículo 5. Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Fíjate, él bajándose vio los lienzos, pero no entró. Pero mira lo que hizo Pedro. Mira, vemos aquí en el versículo 5 que, o sea, Juan bajándose, aquí vio las telas, o sea, los lienzos los vio, o sea, puestos. Se refirió a las telas de lino, ¿verdad? Que hablamos aquí en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 40. Te lo voy a leer luego. Si alguien hubiera robado su cuerpo, no, yo creo que no se hubieran molestado en quitar el lino de los restos, o sea, no se hubiera, sería, porque ya sabéis, cuando la gente roba el cuerpo, porque además había soldados en la puerta, tenía que hacerlo deprisa y corriendo, o sea, esto que pasó aquí significa que el cuerpo no fue robado, ¿verdad? Porque no se hubiera molestado en quitar el lino de los restos. Vamos a pasar al versículo 6. El versículo 6 vemos aquí. Llegó luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Él también los vio, pero entró. Simón Pedro es que era impresionante cuando escuchaba algo de Jesús. Iba hasta fondo, quería descubrirlo, impresionante. Entonces vemos que Simón Pedro sí que entró. Sí, estábamos en el versículo 6. Vemos aquí en el versículo 6, mi querido amigo, que Juan es el que se quedó fuera. Luego, Simón Pedro, cuando entró, vio las telas puestas, mi querido amigo. Puestas indica que las telas estaban dobladas con mucho cuidado. O sea, el Señor lo dejó doblado con mucho cuidado. Significa que la resurrección fue realizada, no fue algo rápido, fue algo que tomó su tiempo. Gloria a Dios, que su nombre sea glorificado. O sea, puestas indica que las telas estaban dobladas con mucho cuidado. Vamos a pasar al versículo 7. Dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ese es el versículo 7. Vemos aquí muestra lo que es sumamente interesante. Mira, si se toma en cuenta que si se toma en cuenta que tanto maltrataron la cabeza y la cara de Jesús, que él apenas era irreconocible, no se le arrancaron la barba, le pusieron corona de espinos, le metieron bofetadas, o sea, impresionante lo que hicieron con Jesús, o sea, era irreconocible, ¿verdad? Luego vemos aquí que, sino envuelto, vemos que el sudario que estaba en su cabeza no estaba puesto con los lienzos, sino que envuelto en un lugar aparte. Mira, ninguna de estas acciones se refiere a la prisa, como te estoy diciendo, no fue algo de prisa. Algo así, se refiere a la prisa que hubiera acompañado el traslado o el robo del cuerpo, sino más bien algo hecho con propósito y precisión. Todo esto refleja la resurrección. Fuerte. Vamos a pasar al versículo 8. El versículo 8, mi querido amigo, vemos aquí que entonces entró también el otro discípulo. ¿Quién era este?
Pedro se quedó fuera, claro, era más joven, pero es que, perdón, Juan se quedó fuera, pero Pedro es que era echado para adelante, ¿verdad? Pedro era echado, me encanta la vida de Pedro. Mira, entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Vale, estamos en el versículo 8. Vemos aquí en el versículo 8 que aquí se refiere a Juan, que ahora entra en la tumba con Pedro. Y vio y creyó. Lo que María Magdalena informó. O sea, él creyó lo que les informaron cuando fueron las mujeres. Y no de que Jesús creyó, pero no de que Jesús resucitó de entre los muertos, como las siguientes escrituras lo revelan. O sea, vemos aquí que él creyó que habían llevado el cuerpo, pero no creyó que Jesús había resucitado. ¿Vale? Vamos a ir al versículo 9, ¿vale? Para terminar ya el versículo 9, vemos aquí en el versículo 9, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que él resucitase de los muertos, que él resucitase, que era necesario que él resucitase de los muertos. Vemos aquí que ellos todavía no, o sea, no habían entendido la escritura, ¿verdad? Vamos a ver el versículo 9, mi querido amigo. Luego vamos a leer unos versículos bíblicos, pero estos versículos bíblicos, mi querido amigo, nos llevan a entender que estos, claro, no habían entendido lo que había pasado de la resurrección. Mira, voy a leerte los versículos bíblicos, perdón, que los tengo guardados por aquí. Vamos a empezar con el libro de Juan 19:40. Dice así: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces hicieron, claro, según la costumbre. Y eso es lo que vemos ahí, que luego todo fue quitado, detallado, o sea, que tanto detalle. Vamos a leer ahora el libro de... Te voy a leer el libro de... Hemos leído el versículo 40. Te voy a leer el libro de Salmos 16, versículo del 10 al 11. Dice así la palabra de Dios: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Señor, claro que lo resucitó. El 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Mi alma te alaba. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Verdad? El Señor no iba a dejar que su santo vea corrupción. Y así que lo resucitó. Vamos a pasar ahora al libro de Mateo 28, versículo 6. Dice así: no está aquí, le dice, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved en lugar donde fue puesto el Señor. Aquí ya hablan los ángeles. Y aquí te quiero repetir esta parte porque también en Lucas 24, versículo 6, está también escrito ahí, pero dice, no está aquí, porque añade aquí en el libro de Lucas, añade cosas, dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló. Aquí en los ángeles ya les recuerdan, acordaos de lo que él os habló cuando aún estaba en Galilea. Mi querido amigo, Jesús resucitó. Esto es la señal de que hay una vida después de la muerte. Y esta vida nosotros decidimos si queremos vivirla desde aquí, en esta tierra que estamos viviendo. Espero que tomes la decisión correcta hoy. Recíbele al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados porque todos pecamos. No digas, no, esta que me comparte, como os digo en otros vídeos. No. Aunque yo te comparta la palabra, yo también tengo que arrepentirme, porque este camino es estrecho y seguimos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Por eso necesitamos hacer morir al viejo yo. Entonces recíbelo hoy como tu Señor y Salvador. Confiesa tus pecados. Dile, Señor, he pecado, no sabía todo esto antes. Perdóname porque yo también quiero resucitar como tú resucitaste en este día. Que Dios te bendiga muchísimo, mi querido amigo, y nos vemos mañana. ¿Qué te parece? Un abrazo grande. Hasta luego.